Un extraterrestre en Caracas, por Jesús Alfredo Delgado. La nave espacial aterrizó en Parque del Este de madrugada. Hubo un pequeño incendio, pero los bomberos lo apagaron enseguida. Todos los medios de comunicación nacionales e internacionales llegaron enseguida al lugar. Los corresponsales estaban eufóricos. Transmitían la noticia con la nave estrellada al fondo, fuera del perímetro del cinto policial. Todavía había mucho humo cuando se abrió la puerta lateral de la nave y salió el extraterrestre. Era delgado, cabezón, de piel áspera, de un tono verde grisáceo. La criatura miró a su alrededor con sus grandes ojos negros y produjo un sonido con su boca muy similar a un tosido humano. Los flashes de las cámaras de los periodistas parecían desconcertarlo. Un policía se le acercó. La criatura avanzó hacia él y, dislocando su mandíbula de un modo muy semejante al de las serpientes cuando engullen su presa, se tragó su cabeza entera. Todo su estómago y su garganta se movían en lo que parecía ser una fuerte succión. Todos estaban horrorizados. Un corresponsal de un canal informativo soltó el micrófono y salió corriendo en plena transmisión en vivo. Los demás policías apuntaron a la criatura, pero sin atreverse a disparar. El extraterrestre escupió la cabeza del hombre, la cual se redujo a una calavera. El hombre cayó tendido en el suelo. Me llamo Sol, dijo el extraterrestre. Soy ciudadano neptuniano. Perdón por mi aterrizaje forzado. Tuve problemas para maniobrar. ¿Qué le acaba de hacer usted a la gente de policía?, preguntó el comisario. Me comí su cerebro. Era la manera más fácil de aprender su idioma y poder comunicarme con ustedes. ¿Los he ofendido? Sí, aquí eso se llama homicidio, dijo el comisario. Me temo que deberá acompañarnos. La noticia, como es de suponer, recorría el mundo. Al día siguiente llegaban al aeropuerto internacional de Maiquetía medios digitales e impresos de todo el mundo, periodistas reconocidos y científicos de la NASA. Sol pasó la noche del accidente en la Urbina, en la sede del comando de Polisucre. A primeras horas de la mañana, Sol fue puesto a la orden de fiscalía para ser presentado ante el Tribunal de Control por el cargo de homicidio. La NASA se opuso contundentemente a tal acción del gobierno venezolano. Querían que les entregaran a Sol para estudiarlo en el Área 51. El gobierno venezolano se negó. La NASA pujó aún más. El secretario de Estado de los Estados Unidos ofreció entonces perdonar la deuda externa de Venezuela si les entregaban a Sol. Que los gringos se ocupen de sus problemas, había dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en rueda de prensa. Sol aterrizó en nuestro territorio. Ellos se creen dueños del mundo. Pero el agrio tono del ministro no era más que un artificio. La deuda externa de Venezuela con Estados Unidos fue exonerada y se firmó un acuerdo bilateral al margen de la OPEP en el que los norteamericanos se comprometían a pagar durante un lapso desconocido el doble del precio por cada barril de crudo venezolano. Concretados estos trámites, se dio la orden de permitir el ingreso al país de los científicos de la NASA, que desde su llegada habían estado detenidos por la Guardia Nacional en el aeropuerto. La nave espacial de Sol había sido remolcada hasta Puerto Tiuna. Los científicos la estudiaban allí. Por dentro, era muy parecido a un avión. Los asientos eran de cuero y la cabina de mando tenía cientos de botones de colores. Usaba un sistema de propulsión de una sustancia muy parecida al agua terrícola. Los científicos tomaban muestras que enviaban a sus laboratorios en Estados Unidos para la realización de los correspondientes análisis. Al día siguiente del aterrizaje, el Ministerio Público presentó a Sol ante el Tribunal de Control, solicitando la aplicación del procedimiento abreviado y la imposición de la privación preventiva de libertad, fundándose en la causal de peligro de fuga, supuesto establecido en el artículo 237, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, desarraigo en el país. Minutos antes de comenzar su audiencia, se le asignó, de oficio, un defensor público. Era un hombre joven, de unos 28 años de poco cabello, usaba lentes, llevaba un traje marrón notablemente ajado. Yo seré su defensor, dijo el hombre, sin mirar a los ojos a Sol, leyendo las actas policiales. Yo solo quiero irme de aquí, dijo Sol. Fue un grave error venir. ¿Qué posibilidades tengo de salir? Haré lo que esté en mis manos para sacarlo, señor, dijo el defensor público. Sol, que había absorbido parte de los conocimientos del consciente e inconsciente del policía,
Se dio cuenta que la conducta del hombre no mostraba determinación ni interés. Pídame lo que quiera, doctor, pero sáqueme de aquí, dijo, sacudiendo las manos haciendo sonar las esposas. El defensor público se sintió halagado con aquello del doctor. Le miró entonces el collar que Sol traía prendido al cuello y pensó en su mujer. Días antes, en casa, ella se había desilusionado cuando él puso límite al presupuesto de su boda. Ni siquiera una boda decente puedes pagarme, había dicho su mujer cruzándose de brazos. No pertenezco a una firma conocida ni soy magistrado, respondió el defensor público, en un temeroso tono conciliatorio. Soy defensor público, tengo un simple sueldo, no tengo permitido cobrar a mis clientes. Pues tal vez deba buscarme un magistrado, respondió ella sarcásticamente. Margarita no es nada para una luna de miel. Yo soñaba con los Roques y después visitar París, tomarnos fotos con la Torre Eiffel de fondo. Pero mi vida, el defensor intentó tomarla de las manos, pero ella se apartó. Pero nada, si no me puedo casar por todo lo alto, entonces no me caso. El defensor público se incorporó y miró a Sol entonces. ¿Lo que quiera? Preguntó al fin. Sí, respondió Sol, lo que quiera. Yo prepararé una buena defensa, dijo el defensor público en voz baja, acercándose a Sol, mientras el fiscal del caso explicaba detalladamente las circunstancias de la flagrancia y exponía las razones por las cuales consideraba necesaria la aplicación del procedimiento abreviado. Pero usted me pagará con su collar. ¿Esto? Dijo Sol, tocándose la piedra del collar con ambas manos. Sí, ¿qué es? ¿De qué está hecho? Es una piedra preciosa neptuniana, la más cotizada del planeta. Mintió Sol. Había comprado el collar a 2 por 1 en un mercado de pulgas al sur de Neptuno. Algo muy parecido al diamante terrícola. Bueno, entonces ese será mi pago. Pero si le preguntan a usted, usted dirá que fue un regalo, ¿de acuerdo? Dijo el defensor público intentando disimular su emoción. De acuerdo, dijo Sol. Se estrecharon de manos y la audiencia fue concluida por el juez, quien decretó la medida de coerción penal contra el alienígena. El defensor público salió silbando del Palacio de Justicia, con la certeza de que ganaría el caso y que con el dinero que le darían por el collar, podría pagar una boda apoteósica y celebrar su luna de miel viajando alrededor del mundo. Las actuaciones fueron remitidas al tribunal de juicio, cuyo juez convocó la primera audiencia para dentro de los siguientes 10 días hábiles. El defensor público llegó temprano a su casa ese día para ponerse a estudiar. Su novia no lo saludó. Ella estaba viendo televisión acostada en el sofá. No me vas a preguntar ni cómo me fue, dijo el defensor público en un tono resentido. ¿Cómo me le fue, mi doctor? ¿Cómo está el negocio de trabajar mucho por poco dinero? Dijo ella luego de suspirar, sin quitar la vista del televisor. Pues fíjate que muy bien. De hecho, si me va bien un caso que tengo, tal vez me vaya de vacaciones a París. A ella se le iluminaron los ojos. Apagó el televisor y volteó a verlo. ¿En serio? Él asintió, risueño. Mi vida, qué bueno, me alegro por ti. Es que yo siempre he dicho que no es justo que trabajes tanto sin más remuneración que ese vulgar sueldo que te paga el Estado. Debes estar cansadito. Se puso de pie y masajeó sus trapecios. ¿Quieres que te prepare comida? Debes tener hambre. ¿Podría comer algo? Dijo él. Ya vengo, pues, dijo ella dándole un beso. Él se encogió de hombros y puso sobre la mesa varios volúmenes de doctrina general del derecho, teoría criminal, la Constitución, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estudiaba e iba anotando apuntes y números de artículos en la libreta, muy serio. A los pocos minutos, su novia le entregó un sándwich de jamón y queso y una taza de café con leche. Gracias, dijo. Dejó el bolígrafo sobre la libreta y le dio un mordisco al sándwich. Rico, ¿verdad? Preguntó la mujer, mirándolo comer, con el mentón apoyado en sus manos. El hombre no contestó. Seguía masticando, pero mostrando el pulgar dio a entender que estaba muy sabroso. ¿Te enteraste de lo del extraterrestre que aterrizó en Parque del Este? Continuó ella. Sí, dijo el hombre, luego de tomarse un sorbo de café y limpiarse la boca con una servilleta. Lo quieren meter preso por haber matado a un policía. Yo vi el video esta mañana en YouTube. Fue horrible. Se comió su cabeza. Ojalá vaya preso. Es una abominación. Si va preso, no iremos a París, dijo el defensor público. Tú serás su... dijo ella, arqueando las cejas en actitud de repentina sorpresa. Sí, seré su defensor.
y me pagará en moneda neptuniana. Seremos ricos. La mujer pegó un brinco de felicidad y se le guindó por el cuello a abrazarlo y besarlo. Y luego de un mes desde la última vez, el defensor público y su novia hicieron el amor en el sofá de la sala. El fiscal general de la República ofreció una rueda de prensa. Dijo, en síntesis, que Sol el extraterrestre no podía dar declaraciones por estar privado de libertad, que en todo caso, después del juicio, indiferentemente de la decisión del juez, se le permitiría declarar a los medios. Los científicos se molestaron mucho, pero se conformaron porque faltaban pocos días para la audiencia. A las afueras del ministerio, en la Avenida México, los buhoneros vendían franelas y todo tipo de prendas con la imagen de Sol. Era mucha la curiosidad de la gente por oírlo hablar nuevamente. En China ya se había empezado la fabricación de un muñeco a escala que decía exactamente las mismas palabras que dijo Sol cuando salió de la nave espacial. Los analistas lo analizaban, los tomadores de café lo comentaban, los religiosos lo condenaban y los escépticos lo cuestionaban. En fin, Sol fue el tema de conversación del mundo entero durante casi 2 semanas. Todo el mundo estaba a la expectativa. La mayoría de la gente no quería en realidad que lo dejaran preso. Sol representaba para la humanidad la certeza de no estar solos en el universo. También refrendaba la cordura de aquellos que, visto como locos por los incrédulos, creían en los extraterrestres e incluso aseguraban haber visto alguna vez alguna nave espacial. La gente solo comentaba acerca del alienígena en la calle, por lo que una empresa televisiva, moviendo influencias en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y dado que en teoría el artículo 317 del Código Orgánico Procesal Penal lo permite, instaló sus equipos en el tribunal para transmitir en vivo la audiencia de Sol al país y al mundo entero. Aquello era algo inédito en Venezuela, pero en vista de las convenientes circunstancias para el gobierno venezolano, el pacto se cerró y se vendieron los derechos televisivos de la audiencia de Sol por un exorbitante precio. El día de la audiencia del juicio llegó. El defensor público se despertó temprano y de muy buen humor. La alarma sonó a las 5 de la mañana. Se bañó y se vistió. Su novia le preparó el desayuno mientras él hojeaba papeles en la mesa. Repasó sus apuntes y sus argumentos. Definitivamente tenía una defensa sólida. Además, la opinión pública estaba de su parte. Su mujer no quiso asistir a la audiencia porque la criatura le daba asco, pero dijo que la vería por televisión. Que tenga suerte, papi, su prometida le había dicho al verlo salir, lanzándole un beso. Él lanzó otro. Salió y trancó la puerta. El ascensor no llegaba. Miró su reloj, cruzó sus manos sobre su ingle y esperó, tamborileando sobre el maletín de semicuero negro. Volvió a ver el reloj y decidió bajar por las escaleras. Bajó a una buena velocidad, silbando. Al llegar a la planta baja, se subió al pasamanos y se deslizó hasta caer al rellano. Sus vecinos lo miraban curiosamente. Él los saludó. Caminó 2 cuadras hasta la estación de metro de los Dos Caminos. Afuera de la estación vio a un indigente, recostado de la pared, tocando una guitarra, con un sombrero echado a los pies, cantando. Sol, tú eres libre, Sol, tu luz nos da la vida. Sol, llegaste aquí con un sueño, hiciste algo muy bueno, mataste a un policía. El defensor público sonrió y le echó un billete en el sombrero. Cuando llegó al andén, el vagón se estaba abriendo. Entró a empujones, sujetando fuerte su maletín, conjeturando sobre el juicio. Pensaba en los argumentos del fiscal que tendría que refutar, convencer al juez dramatizando cada palabra, y que solo actuase como habían acordado. Le sorprendió que el metro estuviera tan lleno. La gente no se bajaba del vagón en ninguna de las demás estaciones, ni siquiera en Plaza Venezuela. Parecían ir todos al mismo destino. En efecto, cuando llegó a la hollada, todo el tren se vació. Salió de la estación con dificultad, sujetando fuerte el maletín. La multitud lo forzó a salir por la avenida Universidad, esquina El Chorro, bajó por la avenida Sur 3 hasta la avenida Bolívar y se sorprendió con lo que vio. Aquello era un bululú de vendedores ambulantes, gente tomando cerveza a esas horas de la mañana, hippies tirados en el suelo junto a sus collares y pulseras artesanales, carritos de perro caliente, de algodón de azúcar, gente sentada en sillas playeras, bajo sombrillas. En medio de la avenida Este 8, a una cuadra de la entrada del palacio, se descargaba un camión de arena mientras varios hombres la esparcían a lo largo de un rectángulo de unos 200 metros cuadrados. Venezolano y nunca he jugado bolas criollas, pensó el defensor público entre sorprendido y desilusionado.
Diagonal a la entrada del Palacio de Justicia había una imponente tarima con un equipo de sonido monumental y una inmensa pantalla de tela que transmitía comerciales del canal que había comprado los derechos televisivos de la audiencia. Lo mismo que en la Plaza Diego Ibarra. El defensor público se abrió paso entre la multitud, mostró sus credenciales a los guardias nacionales y empezó a subir las escaleras del palacio. Alguien lo reconoció. Miren, es el abogado de Sol, dijo una voz. Todos se volvieron hacia él, levantando los brazos, aplaudiendo y silbando fuertemente, en una algarabía incomprensible. El defensor público se detuvo un segundo y saludó a la multitud. Luego continuó su camino hasta el piso 6 del edificio y se recostó en la baranda enfrente de la sala de audiencia a esperar que llegara el juez. El fiscal llegó con dos funcionarios que escoltaban a Sol, quien estaba esposado. El defensor público lo saludó, hizo que los funcionarios le quitaran las esposas y se introdujeron todos en la sala, sentados en sus sillas correspondientes, a la derecha del estrado del juez. ¿Cómo está, doctor?, dijo Sol. Bien, ¿y usted? Bien, un poco ansioso, sí, ansioso. ¿Preparó usted una defensa sólida? Como una roca. Sol entendió el chiste. Los extremos de los pliegues que cubrían su boca se flexionaron oblicuamente, esbozando algo parecido a una sonrisa. Aquí está su pago, dijo, quitándose el collar y entregándoselo al defensor público. Pero si todavía confío en usted, sentenció Sol. Cuando el juez entró, toda la sala se hundió en un solo siseo. Todos se pusieron de pie y contestaron los buenos días. Se hizo el silencio. El tribunal se constituyó. El juez le notificó a Sol la existencia del procedimiento por vía de admisión de hechos y la subsecuente reducción de la pena en caso de acogerse al mismo. El juez calculó rápidamente, recurriendo a sus vastos conocimientos dosimétricos, el tiempo que le correspondería a Sol pagar por presidio por el delito en cuestión y finalmente le preguntó si admitía los hechos o prefería que se pasase a juicio. Sol, tal como había quedado con su defensor, manifestó su deseo de que se abriera el juicio. El juez procedió entonces a abrir el debate y le cedió la palabra al fiscal del Ministerio Público. El fiscal había empezado después de toser un par de veces muy fuerte y alisarse el traje monótonamente. Su argumentación fue breve, pero no concisa, porque aunque al principio simplemente se limitó a exponer que se trataba de un caso de homicidio y a citar el instrumento legal vulnerado por Sol, luego se puso más subjetivo y comenzó a hacer alusiones a la viuda del policía, quien estaba presente en la sala y tenía entre sus brazos a su hijo de meses, quien, según el fiscal, debía ahora crecer sin una figura paterna, que tan importante es para la formación del carácter del hombre. En ese momento, el defensor público lo interrumpió. Objeción, dijo el defensor público poniéndose de pie y se hizo el silencio. El Ministerio Público desvaría. Lo que dice el ciudadano fiscal no tiene ninguna relevancia en función de la búsqueda de la verdad. Entonces se sentó. El juez preguntó al fiscal si tenía algo que replicar y como éste le afirmara, lo señaló con la mano. Solamente estoy describiendo el contexto en que las acciones se produjeron, ciudadano juez. Tome en cuenta la excepcionalidad del caso. Dicho esto, el juez declaró sin lugar la objeción y ordenó al fiscal proseguir con su argumentación. Hablábamos, continuó el fiscal, de la carencia de la figura paterna en la crianza de este niño, y todo porque un fenómeno forastero se ha creído en el derecho de quitarle la vida al oficial López. Y yo sé que no falta por ahí el ocioso que defenderá a este ser, gente sin oficio que durante estos días ha intentado crear una matriz de opinión a favor del monstruo. A este monstruo hay que aplicarle todo el peso de la ley, y a los ingenuos que dicen, ay, pero si es de otro planeta, ¿cómo iba a saber? A ellos y a usted, ciudadano juez, me veo en la obligación de recordarles el principio fundamental del derecho que establece: la ignorancia de la ley no excusa ningún delito ni falta. Principio además consagrado en el artículo 60 de nuestro Código Penal. Es por ello que el Ministerio Público halla justo que se sentencie a este ser a la pena correspondiente por la comisión del delito de homicidio. Ahora, ciudadano juez, continuó el fiscal, me aboco a la evacuación de los medios de pruebas promovidos en el escrito de acusación. Acto seguido, declararon los funcionarios de Polisucre, el médico forense, los periodistas y demás testigos. Todos corroboraron la versión expuesta en la narrativa del escrito de acusación del fiscal. La defensa se abstuvo de interrogarlos. Ahora, dijo el fiscal, propongo se evacúe el último medio de prueba promovido en la acusación, el cual consta de material audiovisual recogido en el lugar de los hechos y en el que se evidencia la comisión del hecho punible en cuestión por parte del imputado, alguacil.
El fiscal le entregó un pendrive al alguacil. El alguacil lo introdujo en un lacto que estaba conectado a un videobeam. El tribunal se quedó en silencio total, lo mismo que afuera. Los espectadores tomaban de su cerveza pero sin quitar los ojos de la pantalla. Cuando pasaron de nuevo la parte en que Sol escupía la calavera del policía, hubo un gran suspiro de asco grupal. Hubo el que se vomitó ahí mismo y hubo el que se vomitó al ver el vómito del otro. Ciudadano juez, continuó el fiscal, usted lo acaba de ver. Vio la brutalidad del proceder de este monstruo. De modo que no me queda más que, en nombre del Ministerio Público, al cual represento, solicitar la condenatoria de conformidad con la ley. El fiscal lanzó una mirada de regocijo al defensor público, quien, muy tranquilo, tomó un poco de agua y se puso de pie. El público, los testigos y los familiares de la víctima murmuraban. El juez llamó al orden y volvió a hacerse el silencio. Todas las miradas estaban sobre el defensor público. El ciudadano fiscal acaba de decir algo muy interesante, empezó el defensor público con tono amortizado. Me llamó particularmente la atención que se refiriera a mi patrocinado como ser. En efecto, Sol no puede considerarse ser humano, persona, homo sapiens, ni cristiano, como dicen por ahí. Es un extraterrestre, un ser nacido fuera de los límites del globo terráqueo, perteneciente a otra raza. Habían empezado los suspiros en el público. El fiscal sacudió la cabeza, ya sabía por dónde venían. El defensor público iba aumentando paulatinamente el tono de su discurso. Ahora sonaba un poco sarcástico. Otra raza. Ah, detengámonos ahí por un segundo. Ciudadano juez, usted debe saber que me he documentado muy bien para este caso y resulta que todos los textos de teoría del delito coinciden en que el homicidio es una conducta ejecutada por un sujeto denominado activo de acción u omisión, positiva o negativa, que consiste en causarle la muerte a otro, denominada sujeto pasivo. Dicho esto, agregaré que numerosos autores y doctrinarios lo definen más simplemente, palabras más, palabras menos, como la muerte injusta de un hombre cometida por otro, o también como una conducta antijurídica que consiste en matar, poner término a la vida de otro hombre, y así muchos otros conceptos similares. Detengámonos en el pronombre, analicemos, como hombres de leyes que somos, lo que la doctrina establece. El defensor público se aclaró la voz y continuó. La muerte injusta de un hombre cometida por otro, una conducta antijurídica que consiste en matar, poner término a la vida de otro hombre. He aquí entonces que el empleo del pronombre otro haga alusión estrictamente a la condición de homogeneidad entre los sujetos, más específicamente a la condición de hombre de tanto el sujeto activo como del sujeto pasivo. No hay que ser un genio, ciudadano juez, para observar que en el presente caso no se configura el delito de homicidio en virtud de que el sujeto activo no es un ser humano, o mejor dicho, jurídicamente no existe tal sujeto. En el público se produjo un murmullo. El juez tuvo que llamarles la atención. En este sentido, continuó el defensor público, debemos irnos un poco más atrás para poder tener un concepto más amplio que ayude a aclarar más el tema. Recordemos el primer concepto doctrinal que di del homicidio, ese que decía, una conducta ejecutada por un sujeto denominado activo, de acción u omisión, positiva o negativa, que consiste en causarle la muerte a otro, denominada sujeto pasivo. Dicho esto, ahora el defensor público hablaba con picardía. Debemos prestar particular atención a la presente definición de homicidio. ¿Qué habrán querido decir los doctrinarios cuando de su puño y letra escribieron la palabra sujeto? ¿Quiere aclararnos la duda, ciudadano fiscal? Sujeto de derecho, dijo el fiscal a regañadientes. Disculpe, alto para que todos escuchen, dijo el defensor. Sujeto de derecho, gritó el fiscal. Caramba, no se moleste, colega. Exacto, bien lo ha dicho el señor fiscal. Aluden a sujetos de derecho. Entonces vayámonos a Introducción al Derecho, primer año de la carrera, donde nos enseñan qué es un sujeto de derecho. Palabras más, palabras menos, la mayoría de los conceptos doctrinales coinciden en que un sujeto de derecho es una persona capaz de adquirir derechos y deberes. Pero no nos detengamos ahí. Desglosemos aún más el tema para que quede bien claro. El término persona, según la Real Academia Española, significa, de acuerdo con su primera y más amplia sección, abro comillas, individuo de la especie humana, cierro comillas.
El defensor público sonrió a la cámara e hizo el gesto de las comillas. De modo, ciudadano juez, que en virtud de que mi cliente no es una persona, carece de sujeción al derecho terrícola, este que solo nosotros y él ahora conocemos. Siendo esto así, no solo la posible sentencia condenatoria, sino este juicio en sí mismo carece de base legal. En las afueras del Palacio de Justicia, los kioscos no se daban abasto para despachar tantas cervezas. Pocas personas seguían entreteniéndose jugando las bolas criollas. La mayoría veía la audiencia de Sol en la gran pantalla. Incluso los funcionarios del cordón policial estaban absortos, apoyados en sus escudos antimotín, mirando el litigio. La muchedumbre sostenía pancartas con leyendas como Sol inocente, liberen a Sol, Sol, hazme un hijo, Sol, llévate a mi suegra, Sol vive, la lucha sigue, entre muchas otras, y las agitaban eufóricamente cada vez que sus singulares textos llamaban la atención del camarógrafo. En primera fila, frente a la pantalla ubicada en la Plaza Diego Ibarra, un entusiasta grupo de estudiantes de primer año de Derecho tomaba notas del caso y mandaba callar repetidamente a la gente, pero como nadie les prestaba atención y más bien les lanzaban hielo cuando siseaban demasiado, los estudiantes gritaban, volteándose hacia los demás. Por eso es que estamos como estamos. Ahora, si me permite, ciudadano juez, activando el artículo 49, numeral 3 de la Constitución, en concordancia con el 127, numeral 12 del Código Orgánico Procesal Penal, llamo al ciudadano Sol a declarar, dijo el defensor público. Sol se puso de pie, se sentó en el banquillo y se le tomó el juramento. Su piel árida y arrugada causaba escalofríos. Era alto, su cabeza era un tanto ovalada y sus ojos grandes y negros, impenetrables. Su voz era apagada, robótica. De resto, su figura era similar a la de los humanos, salvo que él tenía solo 12 dedos en total, 3 en cada extremidad. Señor Sol, dijo el defensor público, ¿aterrizó usted hace 2 semanas una nave espacial en Parque del Este? Sí, señor. Esa nave espacial pertenece al gobierno de mi planeta. ¿Qué lo hizo acercarse a la Tierra, señor Sol? Como sabrán, la expedición se trataba de lo que normalmente tratan todas, encontrar vida en otros planetas. Para mi planeta era un hecho histórico. Me entrené durante lo que aquí equivaldría a 5 años para aprender a manejar bien la nave. Los científicos de mi planeta habían detectado hace años una serie de ondas enviadas desde la Tierra y creyeron que era un mensaje de una raza diferente a la de nosotros, que probablemente vivía aquí. Se habían analizado dichas ondas, se habían filtrado por decodificadores radiales, pero nunca se logró descifrar ningún mensaje oculto. La nave fue terminada y yo, como piloto aéreo, fui elegido para venir aquí. Lo que sucede es que los científicos de mi planeta no tenían idea de la fuerza de gravedad de la Tierra. Al entrar en la atmósfera, se me hizo imposible maniobrar y la nave se vino en picada. Lo mejor que pude hacer fue reducir en lo posible la magnitud del impacto. Ahora, ¿por qué succionó usted la cabeza del policía de ese modo?, preguntó el defensor público. Para absorber su conocimiento y aprender su idioma, de manera que pudiera comunicarme con ustedes. ¿Cómo es eso posible? Verán, respondió Sol, en mi planeta los bebés, por así decirlo, nacen prácticamente inertes, en un estado divagó y chasqueó los dedos cerca de su cabeza. ¿Vegetal?, dijo el defensor público. Sí, vegetal, eso es. De modo que su cerebro es como un disco duro de una computadora a la que no se le ha puesto ninguna información. Cada nuevo bebé es puesto en un almacén de incubadoras y es anotado en una lista por orden de nacimiento. Cuando un viejo muere, se le saca el cerebro y se le pone dentro de la incubadora del bebé que esté al tope de la lista. Y nada más que por instinto, el bebé, al oler la masa cerebral, la absorbe, adquiriendo así todos los conocimientos de nuestra raza: historia, política, religión, cultura, idioma, normas sociales, y entonces el bebé puede incorporarse a la vida, lo que aquí llamarían civilización. Este sistema lo utilizamos para reciclar nuestra sabiduría, ya que nunca se nos ocurrió tal cosa como los libros que tienen ustedes aquí en la Tierra, que son, en mi opinión, el mejor de los inventos que he podido ubicar en la memoria del policía. ¿La memoria del policía?, preguntó el defensor público. Sí, respondió Sol, verá usted. No solo absorbió el conocimiento relativo al idioma y la comunicación del funcionario, sino también la información almacenada en su consciente e inconsciente, es decir, su memoria.
Cuando vi tanta gente a mi alrededor, pensé que podrían arremeter contra mí si no me comunicaba y les hacía saber que venía en paz. Aunque la verdad, señora, irguió su torso hacia un lado para hacer contacto visual con la viuda del policía. El defensor público se apartó. Estoy arrepentido de lo que hice, y si tuviera el poder de regresar el tiempo, definitivamente no lo volvería a hacer. Siento muchísimo haberle causado tanto dolor. La mujer empezó a ver para los lados. Luego rompió en llanto silencioso y levantó un retrato de su esposo que llevaba consigo. Él era un buen hombre, dijo. No tengo la menor duda al respecto. Perdónenme. Sol le estiró la mano. Silencio total en la sala. Los espectadores miraban la pantalla como un juego de tenis. Sol a un extremo, con la mano extendida, y la mujer al otro, sollozante y dubitativa. Al final se decidió y se puso de pie. Al llegar frente a Sol, le estrechó la mano. Era reseca y fría, como la piel de un reptil. Sol puso la otra mano encima, dejando la de la mujer en medio de las suyas y pidió perdón. La mujer lo abrazó. Luego le entregó al hijo del policía y Sol lo cargó en brazos. La imagen se hizo viral en minutos. Todos aplaudieron y hubo gente que hasta lloró. Luego la mujer volvió a su asiento con su hijo. Señores, intervino el defensor público en un tono muy dramático. Hemos sido testigos de un acontecimiento histórico y que quede comprobado que el ciudadano Sol en realidad actuó con miedo. Ciudadano juez, Sol solo quería comunicarse con nosotros. Siendo así, nos conviene a nosotros los terrícolas como raza darle una buena acogida y de ningún modo encarcelarlo por supuestos legales que nuestros doctrinarios nunca tuvieron la precaución de prever. Sin menoscabo de los derechos humanos, ciudadano juez, creo que en razón de ser la primera vez y de las lagunas legales de nuestra legislación con respecto a la presente materia, a Sol debe dársele otra oportunidad, de modo que la defensa solicita el sobreseimiento de causa. Es ocioso decir que Sol salió en libertad. El resto de ese día fue declarado no laborable. Sol había sido conducido a las afueras del tribunal por los escoltas del presidente. Lo llevaron al Palacio de Gobierno, donde el primer mandatario y el extraterrestre tuvieron una amena charla que se vio en todo el país en cadena nacional de radio y televisión. El primer mandatario obsequió una réplica de la espada del Libertador a Sol y lo hizo firmar en contra de sus recomendaciones un tratado interplanetario de relaciones diplomáticas entre Neptuno y la Tierra. También dio órdenes de que se creara allí, en Caracas, una embajada neptuniana y apremió a Sol para que su planeta enviase un dignatario lo más pronto posible para comenzar a trabajar de la mano. Porque Venezuela es un país tan hermoso, sentenció el presidente de la República, tomando a Sol de la mano, posando para la foto cuando se había anunciado el fin de la cadena, que hasta los extraterrestres quieren venirse para acá. Los medios de comunicación seguían presionando. Sol aún no había declarado para ellos, pero también el gremio de la ufología quería charlar con él, de modo que se pusieron de acuerdo y organizaron una tertulia moderada por un conocido conductor cubano y dos representantes de la ufología. El programa empezó a las 12 de la noche. En la toma de la cámara estaba el moderador cubano, Sol, y dos ufólogos. Uno de ellos asiático, mayor, de cabello gris. El otro, de origen griego, más joven, con el cabello alborotado. Buenas noches, empezó el moderador del programa. Señoras y señores, esta noche tenemos un invitado especial, Sol, el extraterrestre. También tenemos a dos reconocidos ufólogos. La cámara enfocó a los científicos mientras el moderador decía sus nombres. Bueno, Sol, bienvenido a la Tierra, dijo el moderador riéndose. Gracias, respondió Sol. Un asistente de producción le entregó unos audífonos. ¿Para qué es esto?, preguntó Sol al moderador. Esos van en los oídos. Son para que se los ponga cuando lo interroguen los invitados, que hablan inglés. Es otro idioma. De modo que sea el intérprete a quien usted escuche y pueda así entender lo que dicen los científicos. ¿Quiere decir esto?, preguntó Sol, consternado, que en la Tierra existen dos idiomas diferentes. De hecho, existen miles de idiomas y dialectos, dijo el moderador. ¿1000 idiomas diferentes? ¿Por qué? ¿Acaso no son una misma especie?, preguntó Sol. Sí, pero por cuestiones de geografía, cultura, política y religión, existen múltiples idiomas.
Ya veo, dijo Sol. Sí que son complicados ustedes los humanos. En Neptuno todos hablamos neptuniano. Los tres hombres se miraron las caras los unos a los otros, confundidos. Lo que Sol había dicho tenía sentido. ¿Qué ocurrencia es la suya, señor Sol?, dijo al fin el conductor. Sé que ha tenido un día muy agitado, no es para menos. No estamos acostumbrados a recibir visitas aquí. Volvió a reírse. Comprendo, dijo Sol. A ver, dijo el moderador, antes de empezar con la ronda de preguntas que estoy seguro le harán los señores presentes, tengo mucha curiosidad por su nombre. ¿Por qué dice llamarse Sol? En realidad ese es su nombre. Hace alusión a la misma estrella que nosotros conocemos como Sol. Y de ser así, ¿cómo es eso posible? Si usted mismo acaba de aclarar que en su planeta no se habla castellano. Te explicaré, dijo Sol. Mi nombre sí hace referencia al Sol, esa gran estrella de fuego alrededor de cuya órbita gira este sistema de 9 planetas que aquí llaman, sin mucha originalidad a mi parecer, sistema solar. Le explicaré, dijo Sol. Mi nombre sí hace referencia al Sol, esa gran estrella de fuego alrededor de cuya órbita gira este sistema de 9 planetas que aquí llaman, sin mucha originalidad a mi parecer, sistema solar. Lo que sucede es que cuando absorbí el conocimiento del terrícola, mi cerebro registró la imagen del astro con la palabra Sol, de modo que cuando busqué en mi memoria, queriendo decir mi nombre en castellano, automáticamente se asoció la imagen con esa palabra, y de esa manera supe que mi nombre en neptuniano equivalía al vocablo Sol aquí en la Tierra. Interesante, dijo el moderador, asintiendo. Bueno, ahora pasemos a las preguntas con los científicos. Los hombres se notaban muy ansiosos. Cada uno tenía una pila de papeles y parecían no decidirse por dónde empezar. El más viejo tomó la palabra. Señor Sol, dijo usted en el tribunal que este era el primer viaje espacial que su raza realizaba. Creo que está equivocado. Tenemos evidencia de que ha habido otros viajes espaciales extraterrestres, por lo menos dentro de nuestro planeta. Existen miles de testimonios de personas que aseguran haber visto naves espaciales muy parecidas, casi idénticas a la suya. ¿Tiene pruebas de ello?, respondió Sol. ¿Son confiables estos testimonios? Si se los ve por separado, no, dijo el científico. Pero en vista de que son miles, ya veo. Señor, al menos mi raza, se lo puedo asegurar, es primera vez que sale al espacio exterior. En mi planeta sucede lo mismo. Hay no miles, sino millones de neptunianos que aseguran haber visto naves espaciales, aviones, ovnis. Incluso hay el que asegura haber sido secuestrado por criaturas misteriosas que luego le han borrado la memoria. Criaturas extraterrestres que, ahora que lo pienso, son muy similares a ustedes, los humanos. Sin embargo, no creo que ninguno de ustedes haya ido nunca a Neptuno. ¿No es así? El científico lucía confundido, no hallaba respuesta. Luego de unos segundos en los que tragó grueso y parecía desesperado, hurgó entre sus papeles y sacó una cartulina que tenía 6 fotografías, todas tomadas de noche a un punto cualquiera en el cielo, en las cuales ciertamente se veía a distancia alguna luz que no se distinguía muy bien. Mire, dijo entregándole a Sol la cartulina, mire esas fotografías y dígame si no se trata de naves espaciales. Sol soltó una carcajada. Esta es toda su evidencia. Esto puede ser un avión, un cohete, un globo del deseo, hasta un enjambre de luciérnagas, dijo Sol devolviéndole la cartulina. El hombre golpeó la mesa con ambas manos, en una frustrada actitud de disgusto. Bueno, es el turno de nuestro otro invitado, que veo que se está preparando mejor para la ronda de preguntas, dijo el moderador. Así es, dijo el más joven. Lucía el cabello muy alborotado y un bronceado excesivo. Díganos, señor Sol, ¿qué opina usted de esto? Le mostró una foto de un jeroglífico representativo de un antiguo faraón egipcio. La cabeza del faraón era ovalada, algo similar al cráneo de Sol. Eso, preguntó Sol, si la memoria del policía no me falla, se llama tumor cerebral, ¿no? El ufólogo apretó con fuerza su mandíbula como para reprimir un insulto y el moderador se burló, pero luego disimuló tosiendo. Tumor cerebral, bueno. Volvió a hurgar entre sus papeles. Y esto, le mostró una foto de un jeroglífico egipcio donde un círculo remarcado en rojo resaltaba una figura ovalada horizontalmente.
No se parece esto a su nave espacial, señor Sol. Para nada, dijo Sol. Se me parece más a... Sol cerró los ojos por un momento como intentando recordar algo. Un plato. Sí, el objeto que ustedes utilizan para colocar la comida con la que se alimentan. O incluso los huevos de la gallina. Algo más aplanado, claro. El hombre frunció el ceño y sacó otra foto. Se la mostró a Sol. Se trataba de un sarcófago egipcio de grandes y brillantes ojos negros, muy parecidos a los de Sol. ¿Tampoco esto le es familiar, señor Sol? Sí, sonrió Sol. Este sí me es familiar. Entonces, ¿admite usted que su raza alienígena ha intervenido en la cultura egipcia? De ninguna manera. Solo digo que esta figura sí se parece a mí, dijo Sol. Usted es un impostor, que lo sepa el mundo. Ustedes, los extraterrestres, nos han gobernado por siglos. ¿Por qué no dice la verdad? Eufórico, los ojos inyectados en sangre. Sol se rió. ¿De qué se ríe, señor Sol?, dijo el moderador. Es que en Neptuno pasa lo mismo, respondió Sol. Escuche, señor Sol, dijo el científico mayor. Sol, entonces, bajó la mirada para concentrarse en el sonido que salía de los audífonos. Nosotros, los ufólogos, hemos investigado toda nuestra vida acerca de la influencia extraterrestre en nuestra historia y hemos descubierto que existe evidencia de que ustedes han influido en toda nuestra cultura, religión e incluso en la política. Creemos que ustedes asesoraban a los faraones egipcios. El científico sacó su celular y lo revisó un segundo, escribiendo algo breve en él. Luego se lo mostró a Sol. Era una foto de la pirámide de Keops. Dígame, señor Sol, ¿cómo han podido nuestros hombres cargar con estas piedras gigantes sin la ayuda extraterrestre? Sol se quedó pensativo, se quitó los audífonos y tamborileó con sus 3 dedos sobre el borde de la mesa. ¿Qué tiene que responder a eso, señor Sol?, dijo el moderador. Sol se tomó unos segundos y respondió. En palabras del policía, dijo el señor Sol al científico mayor, usted lo que está es loco de bola. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. El gobierno neptuniano hizo un gran esfuerzo en recursos y tiempo para poder construir apenas esta nave, la única y primera nave que hemos construido, para que yo viniera aquí. Pero ya veo lo que sucede. Ustedes, los humanos, se subestiman mucho a sí mismos. Ambos científicos tenían los audífonos apretados a sus oídos. ¿What did he mean?, preguntaron ambos ufólogos. El moderador, bilingüe, le tradujo a Sol, quien se había, recordamos, quitado los audífonos. ¿Qué quiere decir con eso, señor Sol? Que ustedes, los humanos, se menosprecian constantemente a sí mismos. Creen imposible que cualquier cosa extraordinaria pueda ser concebida sin injerencia extraterrestre. Hace rato, cuando me encontraba en Miraflores, mientras esperaba en una suite a que me llamaran para empezar el programa con el presidente, encendí el televisor. Estaban pasando un partido de fútbol. Me llamó la atención que el narrador del juego, luego de que un jugador argentino empujara con el pie un balón dentro de una red, dijera, alabándolo, es que es de otro planeta. De modo que ustedes, los terrícolas, no creen en su propia capacidad. Otro planeta, dijo el narrador, como si los extraterrestres fueran algo superior, y están equivocados. En Neptuno no tenemos eso que aquí llaman televisión ni nada parecido. Tampoco tenemos estos audífonos que los señores tienen puestos ahora, ni tampoco celulares. Un teniente del ejército que me atendió en el Palacio de Miraflores me mostró cómo funcionaban los celulares. Yo me quedé impresionado cuando salimos al patio y hablamos de forma simultánea y en tiempo real a una distancia de más de 100 metros. Me dijo, hola señor Sol. Estaba lejísimo y yo escuchaba su voz como si estuviera a mi lado. Son unos genios. A nosotros jamás se nos habría ocurrido algo así. Lo máximo que tenemos en Neptuno es radio, telegrama y trapiche. Ni siquiera libros tenemos. Simplemente nunca se nos ocurrió. Si quieren la opinión de un extraterrestre, ustedes los humanos están muchísimo más avanzados que nuestra especie. Tecnológicamente hablando, claro. En cuanto a civilización, Sol arrugó la cara, abrió la mano y giró la muñeca de un lado a otro. Todavía les falta mucho. ¿Quiere decir que en Neptuno no hay estas tecnologías básicas que tenemos nosotros?, preguntó el moderador. No, dijo Sol. Nosotros estamos atrasados en ese aspecto. De hecho, si yo llevara conmigo este tipo de artefactos tecnológicos a Neptuno, correría el riesgo de ser catalogado como brujo en ciertos lugares, y mi vida correría peligro. Todos rieron,
La tertulia terminó y el ufólogo joven tomó una selfie del grupo que se hizo viral en minutos. Miles de voluntarios se postularon para el viaje a Neptuno. La NASA escogió a sus mejores hombres. La nave del Sol fue cargada con toda la tecnología terrícola necesaria para lograr convencer al gobierno de Neptuno de un nuevo tratado de civilización interplanetario con los terrícolas. Con los conocimientos del Sol, se pudieron crear en tiempo récord los trajes espaciales de los terrícolas que irían a Neptuno, que tendrían un sistema de reciclaje de oxígeno que les permitiría soportar más de 5 años en suelo neptuniano. El muñeco a escala de Sol salió a la venta el día en que éste se despedía en el aeropuerto de Maiquetía. El presidente de Venezuela lo despidió volviendo a obsequiarle la espada del Libertador, justo enfrente de las escaleras del avión. En cuanto al defensor público, al salir de la audiencia de Sol, un agente de una conocida empresa de subasta lo abordó. Nunca supo cómo se había enterado, pero el agente sabía que él estaba en posesión del collar de Sol. La suma de la subasta alcanzó las 8 cifras en dólares. Se lo quedó un coleccionista estadounidense. El defensor público se casó un mes después del juicio de Sol, en una opulenta ceremonia en Los Roques, a la que invitó hasta sus enemigos. Su mujer estaba indescriptiblemente feliz con su anillo de diamantes y durante toda la noche gesticuló exagerada e innecesariamente, presumiendo la imponente joya ante todos los invitados.